Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, Aries, vamos a empezar ya, ¿vale, corazón? Voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo con el tarot de la New o lo que el universo nos quieran entregar. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas, la carta del 8 de espadas y la carta del 4 de copas. Mi querido Aries, estás muy pensativo, pensativa, posiblemente porque o has soñado con una persona, que no todo tiene que ser amor de pareja, o simplemente últimamente estás sintiendo su energía, o cualquier cosa, cualquier música, cualquier evento que tú estés viviendo en tu vida te recuerda o te traslada a ese lugar, a ese momento, mi querido Aries. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay un personaje que se deja llevar por sus recuerdos y está al costado de la carta del 8 de espadas. Es como que me dice Richard, no puede ser porque quizá muchos de ustedes no quieren inclusive saber nada ya de ellos, pero de repente me dice Richard, lo veo hasta en mi sopa. Hasta en mi sopa lo veo. Y tenemos aquí lo que es la carta del 10 de copas, cariño. Quiere decir que existe una persona que te extraña mucho. Hay una persona que te piensa mucho. Por eso que tú estás sintiendo su conexión. No es porque a lo mejor de repente, porque hay mucha gente que va a decir, no, si tú sueñas esa persona es porque tú lo estás pensando. No siempre es así. No siempre es así. Muchas veces no pensamos ya en esa persona, pero da la casualidad que en un día puntual soñamos con él o con ella. Y no es porque tú le estés pensando, ellos te están pensando, Aries. Y si tú no lo estás soñando, a lo mejor últimamente te viene el recuerdo de esta persona. Te están llamando con la mente, te están llamando con la energía. Ha vuelto a surgir otra vez el sentimiento, el amor. Vamos a ver cómo vosotros han terminado, pero me dice, esta persona constantemente te llama con la mente. Esta persona constantemente te recuerda. Esta persona inclusive comenta con terceras personas qué es de tu vida, si estás bien, si estás mal, te espía, te vigila, etcétera, etcétera, mi querido Aries. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Me sale lo que es Capricornio. Me sale Tauro, personas de carácter muy fuerte. Me sale lo que es Cáncer. Cierras con un Virgo o un Tauro. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Son personas que posiblemente el orgullo, el ego, son personas que quieren tener lo que es el control de la situación, pero se han dado cuenta que, cariño, a ti nadie te domina, corazón, ¿vale? Nadie puede contigo, Aries. Entonces esta persona pues se alejó y ahora se da cuenta y quizás se pregunta y se dice, he cometido lo que es un error, porque quizás está esperando que tú te pongas en contacto con él o con ella, pero tú estás tranquilo, tú estás tranquila, Aries. La letra L, la letra M o W, la letra Z y cierras con la letra D. Vamos a ver qué te quieren decir. Mensaje de los ángeles guardianes con respecto a esta historia, Aries. Mensaje de los ángeles guardianes. Siento que es esta carta. La carta del caballero de aire, intelectual, determinado, motivado. Que no te llame la atención. Que no te llame la atención esta persona que se portaba frío o fría contigo, te dé a lo que es una sorpresa, a lo mejor aparece por tu casa o por tu trabajo o te encuentras con esta persona. ¿Por qué te digo que esta persona de repente ha sido muy frío, muy fría contigo? Porque si te das cuenta, este personaje está rodeado de nieve.
Aquí hay mucha nieve, cariño. Este personaje no quería aceptar su derrota. Este personaje no quería aceptar que está enamorado, enamorada de ustedes. Es una persona que siempre ha estado como muy frío. Pero sin embargo, ahora te piensa. Y siento que está como muy determinado, como muy decidido, decidida a hablar contigo, a pedirte lo que es una oportunidad, a querer conversar contigo, Aries. Es cierto que es una persona que quizás tú lo conoces mejor, un poco vengativo, un poco vengativa, ¿vale? Eso sí, porque es una persona que quiere tener lo que es el control de todo, ¿vale? Y si no tiene el control, pues tú eres su enemigo, tú eres su enemiga. Así son las cosas, con él o con ella, ¿vale? Pero esta persona dice, no, estoy haciendo malas cosas, sé que de esta manera no voy a poder conquistar otra vez el corazón de Aries, sé que de esta manera Aries no me va a perdonar, entonces viene por las buenas, ya no por las malas. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Vamos a ver, mi querido Aries, vamos a ver. Me sale lo que es la carta del colgado. Está muy nervioso, muy nerviosa, porque parece como que hubiera coincidido con ustedes, o de repente, cariño, puede ser que esta persona ha visto algo de ustedes. Por eso que le despiertan las alarmas y dice, tengo que hacer algo para recuperar a Aries. No sé por qué siento, cariño, que ustedes han coincidido. Vosotros se han encontrado. ¿Vale? Ya sea de repente en el trabajo o de repente por la calle, por los hijos, ustedes se han encontrado. Pero ha notado que tú has estado un poco frío, un poco indiferente. Ya no ha sido como antes ya. Ya no ha sido. Y esto, cariño, puede ser quizás porque esta persona siempre estaba como al ataque, como a la defensiva. Y por eso que tú te das cuenta que mejor de lejitos, ¿no? Mejor lo mantengo, Richard, de lejitos. Vamos a continuar. Está muy preocupado, muy preocupada por tu cambio. En ti está habiendo un cambio, Aries. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver, no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor estamos hablando de un familiar. A lo mejor estamos hablando de un amigo o de tus hijos. También puede ser el caso, que ellos estaban como que ellos se sentían seguros de que tú siempre ibas a ceder. Y ahora pues se dan cuenta que tú estás siendo muy firme con tus decisiones, Aries. La carta del 10 de espadas. Acaba de tener un problema, sí. Acaba de tener un problema o está pasando por una etapa de, ¿cómo se dice? No es estrés, depresión. Depresión. Está pasando por una etapa de depresión, cariño. Sí, yo te diría que inclusive está postrada en su cama. Ha llevado días, tiene días que está llorando mucho. Demasiado llora esta persona, porque tenemos la carta del colgado y la carta del 10 de espadas. Demasiado llora, cariño. Demasiado. Vamos a ver qué más me dicen, corazón. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Aries? La carta del 3 de pentáculos. Está pidiendo o está intentando acercarse a personas muy cercanas a ustedes para pedir como ayuda, para que puedan interceder, para que puedan hablar contigo. A lo mejor hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, esto ya me está pasando. Mi amiga o mi hermano, mi hermana, mi familia me ha comentado de ellos. Y yo le he preguntado, yo le he dicho, pero ¿por qué me dices esto? ¿Acaso has conversado con ellos? No, simplemente que me parece buen chico, buena chica, o yo qué sé, cariño, ¿vale? Pero ellos están intentando acercarse a los tuyos para que pueda ver lo que es un acercamiento, porque tenemos la carta del 3 de pentáculos. Es una oportunidad. Es como que está muy desesperado o muy desesperada. Es como que está apostando a por todas. No te quiere perder. Aunque ustedes estén separados, aunque ustedes de repente me dicen, Richard, ellos han cometido lo que es un error, no te quieren perder, mi querido Aries. No, están muy desesperados. Vamos a ver qué más me dicen. A ver. Me sale la carta del 7 de copas, oportunidades. A una persona muy cercana
A una persona muy cercana lo ha preguntado si tú de repente sientes todavía algo por él o por ella. A una persona muy cercana. A una persona muy cercana le está diciendo por favor que le ayude para que se pueda dar lo que es una oportunidad contigo, mi querido Aries. Porque esta es una carta de oportunidades y se acerca a tu entorno, ¿ves? A tu entorno. Está buscando la forma de ganarse otra vez tu corazón. Está pidiendo ayuda a tus amigos, a tu familia, a tu entorno, Aries. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? ¿Qué más me dicen? La carta del mago. Está decidido. Está decidido. Siento, mi querido Aries, o esta situación ya te está pasando. A lo mejor de repente tú has conversado ya con una persona referente a ellos, o simplemente Aries va a pasar ya, porque tú estás al costado de la carta del 3 de Pentáculos, el mago es Aries, hay una persona que te va a hablar de ellos, y esto va a ser ya. Voy a sacar una fecha aproximada. Vamos a ver, una fecha aproximada. Si a lo mejor de repente me dice Richard, todavía no pasa, y si no, para algunos de ustedes esto ya está pasando. Vamos a ver una fecha aproximada. Vamos a ver una fecha aproximada. ¿Alguien quiere contactar contigo, Aries? Para aquellos que todavía no está pasando, quiero una fecha aproximada. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Quiere barajear más, cariño. Uy, las cartas. La carta del diablo, corazón. Es como que me dicen que tengas cuidado. Tienes que tener cuidado, ¿vale? Parece que su cambio es temporal. Parece que su cambio es temporal, cariño. Pero bueno, tú lo conoces mejor que nadie. Vamos a ver una fecha aproximada. Momento. Una fecha aproximada, cariño. Esto va a ser en días, ¿vale? En días o máximo yo diría semanas, pero va a ser ya. 5 días, 5 semanas o 5 meses. Yo diría que esto va a ser ya, cariño. Yo me atrevería a decir, voy a hacer un filtro, porque yo siento que esto va a ser ya. Voy a hacer un filtro. En semanas, a ver, en semanas, cariño. No, sale igual en 4 semanas, cariño. Máximo 4 semanas, ¿vale? Máximo 4 semanas. Un mes, entonces, cariño. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Aries. Pregunta lo que quieras, ¿vale, corazón? Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario. Opción 2, la carta del mago es un sí, tu signo, cariño, Aries. Quiero entregarte lo que es una carta de las cartas de las manifestaciones, del secreto. Que Dios y Universo me ayude. Ahora te voy a sacar las características, ¿vale? Ahora te voy a sacar las características, mi querido Aries, y también tengo que hablarte un poco de economía. Dice, la gratitud es riqueza. La práctica diaria de la gratitud es uno de los caminos por los cuales tu riqueza llegará a ti. Para aquellos que están teniendo problemas económicos, te recomiendo que cada día tú digas, gracias Dios, gracias Universo por la abundancia que me va a llegar. Gracias Dios, gracias Universo, porque sé que mi proyecto va a crecer. Gracias Dios, gracias Universo, porque sé que voy a hacer ese viaje. Nada es imposible para ti, Señor. Tienes que agradecer constantemente, ¿vale? Para que te llegue la abundancia. Vamos a ver economía. Economía, mi querido Aries. Vamos a ver economía, mi querido Aries. Vamos a ver qué me dicen. La carta del 6 de Pentáculos, vas a recibir un préstamo o te llega lo que es un dinero extra. Yo diría sobre todo un apoyo económico, un dinero extra, un préstamo. Sí. La carta de la luna, posiblemente un familiar. Hay un familiar que te apoya económicamente, hay un familiar que te va a ayudar económicamente.
La carta también del 2 de espadas. Pero siento que este familiar te va a poner también condiciones, ¿vale? A lo mejor yo que sé, que te comprometas, un documento, un trámite legal. Y el otro punto también puede ser que hay un familiar que te va a prestar un dinero, o puede ser que va a ser como aval para ustedes. Porque veo aquí trámites legales también, documentos. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Y tenemos lo que es la carta de Rey de Pentáculos, corazón. Te va a servir mucho para ese proyecto o para estar un poco más desahogado, para que puedas cubrir tus deudas y te va a quedar dinero. Te va a quedar dinero y vas a poder emprender algo nuevo en tu vida, cariño. Alguien te apoya económicamente, mi querido Aries. O puede ser un familiar también, un amigo muy cercano o una amiga muy cercana. Vamos a ver las características, que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver las características, Aries. Me dice, para muchos de ustedes, posiblemente esta persona es de piel blanca, cabello negro, largo, a lo mejor se pone algún tipo de rayitos, vive cerca de la costa, cerca del mar, una persona tiene mucha fuerza, ¿vale? Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero también puede ser de cualquier otro signo. Esta persona tú lo conocías desde muy joven, vosotros se conocían desde muy joven, inclusive de repente ustedes han coincidido en un centro deportivo también. Es una persona, cariño, que está siempre en constante cambio, o es una persona que tiene mucha energía para hacer proyectos también. La carta del 7 de oros es una persona que te va a pedir lo que es una oportunidad. Posiblemente vosotros habían tenido también lo que es una historia real. Algunos de ustedes puede ser que tienen hijos. Esta persona te pide perdón o esta persona te pide oportunidad. Elemento tierra, alguno de ellos, Capricornio, Tauro, Virgo. Tiene la carita un poco ancha, con textura gruesa, nariz un poquito ancha, cejas pobladas, labios gruesos. Si son varones, cabello corto, se peinan por el costado. Están saliendo de un problema o de un luto también. Hay algo que ha pasado en la vida de ellos. La carta del 7 de bastos. Últimamente estás sintiendo una conexión con este grupo de personas o con personas que a lo mejor hace tiempo se había terminado el contacto entre ustedes. No todo tiene que ser amor de pareja, puede ser familia o amigos también. Personas de elemento fuego, me vuelve a repetir, Leo, Sagitario, Aries. Has tenido un sueño hace poco con ellos. Has tenido un sueño hace poco con ellos, ¿vale? Cabello largo, puede ser que se pinte de color rojo, castaño. Muy espirituales, cariño. Siento que ellos actualmente están como en un proceso muy espiritual o a lo mejor están haciendo algún tipo de cambio en su vida. La carta del 4 de espadas, elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero puede ser también cualquier otro elemento. Hay una persona con la cual vosotros han roto contacto o se han separado. Esta persona está viviendo en su casa, en su propia casa. Es como que tú hubieras hecho un cambio y ellos se quedaron ahí. Piel blanca, cabello largo, negro, puede ser que tengan tatuaje, cariño. Te extraña mucho, pero siento que está en su zona de confort. Puede ser que sea una persona muy orgulloso o muy orgullosa. Mi querido Aries también me dicen, cariño. Entonces, corazón, es una semana de sorpresas, ¿vale? Alguien se pone en contacto, inclusive vas a tener apoyo económico de tu entorno. Te recomiendo que tomes una decisión con cabeza fría, porque recuerda que alguno de ellos, su cambio es temporal, mi querido Aries. Besitos, corazón. Gracias por tu apoyo y estamos en contacto. Bendiciones de corazón. Me estaba olvidando. El día 2 de noviembre, voy a estar haciendo, que es la próxima semana ya, voy a estar haciendo lo que es una predicción sobre las elecciones en Estados Unidos. ¿Quién ganará, cariño? Bendiciones. No te lo pierdas, ¿vale? A las 10 de la noche, hora de España. Hasta la vista.